Muy buenas noches. El día de hoy hablaremos en el seminario 6, el dinero y la inflación. Los integrantes son Víctor Giancarlo Saucedo, Estefano Vázquez Estela, Nicole Wendy Cepeda Morales y el que le habla Miguel Humberto Valestúa. Antes de entrar a los temas, vamos a una pequeña introducción. El dinero y la inflación son dos conceptos fundamentales en la economía, ya que tienen una relación significante y además el dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son la moneda, la divisa, los billetes, entre otros. Medio de intercambio facilita las transacciones al eliminar la necesidad de un trueque directo. Unidad de cuenta proporciona una medida común de valor, lo que facilita la comparación de precios. Depósito de valor permite almacenar riquezas de manera que puede ser utilizada en el futuro. Patrón de pago diferenciado facilita las transacciones que se realizan en el futuro como los préstamos. Vamos a ver un poquito de la historia del dinero. Entre las diferentes culturas del mundo se han empleado gran variedad de materiales y objetos con la función que hoy estamos habituados a ver como monedas, billetes, tarjetas de crédito, cheques o talones. Cierto que puede parecer en muchos casos que guarda relación con el intercambio de mercancías que desde la prehistoria el ser humano lleva empleando el trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque intercambia directamente bienes y servicios por otros, basándose en el consenso de los participantes acerca de la valoración de los objetivos o objetos, diré, a intercambiar con el tiempo. Esta forma de intercambio se considera ineficiente. Metales con el paso del tiempo, el oro y plata fueron los metales preciosos más ampliamente usados como dinero, debido a que su valor es aceptado mundialmente. Tipos de dinero. Dinero fiduciario basado en la confianza y emitido por una autoridad central, o sea, el banco. No tiene valor intrínseco como el papel moneda. Dinero de mercancía tiene un valor intrínseco como el oro o la plata. Dinero electrónico representado en forma digital, incluyendo criptomonedas como Bitcoin. Características del dinero. Muchos bienes y activos se han utilizado como dinero y algunos desempeñan su papel mejor que otros. Las características que permiten que el dinero funcione Ve que otra como vez se te blanquea tu carita. Sí, ¿no? Que se te blanquea la cara de... Este no es por generalmente acá. aceptados todos, Súbele a tu WhatsApp para que lo vea mi papá y te comente. Y se vuelva a enamorar. generalmente aceptados todos confiamos en que podemos comprar o pagar con ellos. Estabilidad mantiene su valor en el tiempo. Durabilidad resisten las transacciones de mano en mano. Portabilidad son fáciles de trasladar. Divisibilidad al permitidos pagar precios exactos y dar cambio. Controlabilidad, la cantidad de dinero en circulación se ajusta a la que el país necesita. Autenticidad al ser difícil de falsificar. Homogeneidad, cada billete o moneda del mismo valor se ven igual y sirven para intercambiar lo mismo.
Liquidez. Está disponible para usarse de manera inmediata. Fungibilidad puede ser reemplazados por otros de su mismo valor cuando presentan maltrato o deterioro. A continuación le doy el paso a mi compañero Víctor. La oferta del dinero. La oferta de dinero es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro en un momento determinado. Es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el Banco Central del país. El Banco Central opera a través del mercado abierto y de otros instrumentos para proveer de reservas al sistema bancario. El dinero y la liquidez de los activos. Cualquiera puede crear su propio dinero. Por ejemplo, en los comercios minoristas con la emisión de los vales de compra, pero ese tipo de dinero tiene un inconveniente, ya que solo es aceptado por la tienda que los emitió. El único tipo de dinero propiamente dicho que se considera legalmente como tal es emitido por los bancos centrales, también denominado dinero legal, y siempre se ha de ser aceptado como forma de pago. Se considera que el dinero del legal es el activo más líquido al cual se pueden convertir el resto de activos, bienes, servicios, deudas, obligaciones y viceversa. Respaldo del dinero. Se considera que el valor del dinero debería estar respaldado en metales preciosos o en divisas extranjeras. Sin embargo, ninguno de estos métodos es seguro considerando que su valor está sujeto a la oferta y demanda y no se puede garantizar de que de repente no se descubran grandes reservas minerales de metal o se genere una aplicación que aumente su demanda. Puesto que el dinero no está actualmente respaldado por ningún activo tangible, es denominado dinero fiduciario. De hecho, el dinero es resultado de un pacto social donde todos aceptan entregar sus bienes o servicios a otros a cambio de los símbolos monetarios. Por lo tanto, el respaldo del dinero es la suma de los bienes y servicios de la población, o sea, del Producto Interno Bruto. El gobierno debe impedir que el avance del agregado monetario esté descorrelacionado con el PBI para sostener su valor. Sin embargo, el gobierno puede optar por imprimir más billetes, lo que derivaría en la inflación y la devaluación de su moneda, como manera de financiarse de manera recíproca. Creación del dinero. Los bancos centrales son responsables de la emisión de dinero y la regulación de la oferta monetaria a través de las diversas políticas monetarias. Los bancos comerciales también crean dinero mediante el proceso de préstamos, aumentando la cantidad de dinero en circulación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante su periodo de tiempo. Se mide comúnmente a través del índice de precio al consumidor o el índice de precios al productor. Tipos de inflación. Por demanda. Ocurre cuando la demanda total de bienes y servicios en una economía excede la capacidad productiva. Inflación por costos. Se produce cuando los costos de producción aumentan, por ejemplo, aumento en el precio de las materias primas, lo que lleva a un aumento de los precios en los precios de bienes y servicios, y la inflación autoconstruida, que resulta de expectativas inflacionarias donde los agentes económicos ajustan precios y salarios anticipando la inflación futura. Bien, para clasificar la inflación por su magnitud, tenemos por una parte la inflación moderada, que se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Eso quiere decir que cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de y colocan su dinero en cuentas de banco, ya sea en cuentas corrientes o en depósitos de ahorro de poco rendimiento, porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año. También la inflación galopante, que sucede cuando los precios incrementan las tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio a un año. Y cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Por último, el estado mayor de la inflación es la hiperinflación, que es una inflación anormal
en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual. Esto es una inflación anualizada de casi 13.000%. Este tipo de inflación anuncia que un país está viendo una severa crisis económica, debido a que el dinero, a la moneda pierde valor, el poder adquisitivo, la capacidad de compra de los ciudadanos no es la misma y disminuye rápidamente. Y eso hace que la población busque gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor, ¿no? Siguiente. Las causas de la inflación son el exceso de oferta monetaria, o sea, una oferta monetaria, que es el dinero existente, circulante, excesiva puede reducir el valor del dinero, llevando a un aumento de los precios. También la demanda agregada alta, cuando la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible, ¿no? Los costos de producción, expectativas inflacionarias, que son los que los agentes económicos esperan que los precios aumenten y ajustarán su comportamiento contribuyendo a la inflación. Y también la inflación autoconstruida, que quiere decir que ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Siguiente. Medición de la inflación. Por una parte tenemos el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que mide el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios, ¿no? Una canasta básica. También tenemos lo que es el índice de precios al productor, que es el IPP, en el cual mide los precios desde la perspectiva del productor, considerando los precios de venta recibidos por los productores domésticos. Siguiente, por favor. Los efectos de la inflación, por una parte están los efectos negativos, que es la pérdida del poder adquisitivo, la distorsión de los precios relativos, costos menú y los costos de zapatero, ¿no? Los efectos positivos son la reducción del valor de la deuda y el incentivo al gasto e inversión. Siguiente. Para culminar con mi parte, podemos prevenir o detener la inflación. En ese caso, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esa manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, las tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera. Al aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos, generando el lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se frena a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y desempleo. Ahora le doy el paso a mi compañero. Ok, continuamos con este problema grande que es la inflación y tenemos que entender cómo podemos controlar la inflación, ¿no? Ya hemos hablado de la parte negativa de la inflación y sobre los conceptos que esta acarrea, hemos hablado sobre las funciones, sobre la magnitud de la inflación y les voy a mostrar estos controles, ¿no? De la inflación. Tenemos varios tipos de controles que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando, ya que son nuevas, porque la inflación nace como un problema principal, como el aumento sostenido de los precios. Y esto en un principio se usó para cubrir la recesión. Pero tenemos que entender que estas soluciones han sido descubiertas por diferentes economistas a lo largo del tiempo, ¿no? Primero tenemos las políticas monetarias, ¿no? Una política monetaria que sea contractiva. ¿Qué quiere decir una política monetaria contractiva? Quiere decir que esto involucra el aumento de las tasas de interés y la reducción de la oferta monetaria
para controlar la inflación. ¿Qué queremos decir con el aumento de la tasa de interés? Cuando hablamos del aumento de la tasa de interés, estamos hablando sobre la inversión privada, sobre la inversión extranjera, ¿no? ¿Cómo nos ve el extranjero si es que las personas de otro país se sienten con la confianza como para venir y invertir en nuestro país, ¿no? Para esta política monetaria es como una política monetaria reservada, ¿no? Porque es contractiva, no es una política monetaria fiscal, no es una política, cuando hablamos de una política monetaria fiscal, estamos hablando que va a disminuir la tasa de interés, ¿no? Pero esto es todo lo contrario. ¿Para qué, no, para qué entonces nosotros queremos aumentar la tasa de interés? Eso quiere decir que los inversionistas extranjeros no van a ver tan deseosos, ¿no? Es un círculo vicioso, ya que esta es la única manera de controlar la inflación, ¿no? Se ha demostrado, no debería ser, porque si un país tiene una inflación moderada, lo que generalmente se busca es que la tasa de interés sea menor, ¿no? Si nuestra tasa de interés es menor, se ve atractivo en las inversiones, pero para controlar la inflación se necesita una política monetaria contractiva. Por otra parte, tenemos este objetivo de inflación que algunos bancos centrales, esto estamos hablando netamente de bancos, porque en la otra parte estamos hablando de país, debemos recordar que los bancos son propios de por sí y no tienen intervención del Estado, ¿no? Entonces, algunos bancos centrales establecen objetivos de inflación específico para mantener la estabilidad de los precios, ¿no? Tenemos por otro lado políticas fiscales, reducción del gasto público, disminuir el gasto del gobierno para reducir la demanda agregada. Eso quiere decir que se va a disminuir el gasto ya sea en la construcción de carreteras, en la construcción de colegios, se va a evitar dar bonos, ¿no? Se está evitando de que la masa monetaria se vea despilfarrada, ¿no? Esto para disminuir lo que es la liquidez del Banco Central. También tenemos el aumento de impuestos, incrementar los impuestos para reducir la cantidad de dinero disponible. Eh, Estos impuestos más que todo tienen que ver con ciertos productos, ya sea como la cerveza, como los licores. Esto se hace para incrementar, se incrementan los impuestos, se incrementan las recaudaciones, ¿no? Esto quiere decir que crece, porque esas recaudaciones van al presupuesto general de la República, ¿no? Y también tenemos otras medidas, ¿no? Que es el control de los precios y de los salarios. En casos extremos, los gobiernos pueden imponer controles directos sobre los precios y los salarios. Cuando hay una inflación generalizada, ya sea una inflación galopante o una hiperinflación, lo que hacen las empresas y el Estado es jugar a la carrerita, ¿no? Jugar al gana-gana. Eso quiere decir que los precios suben y las empresas y el Estado para ponerse a la par también se eleva los salarios. Eso quiere decir que si mi consumo o mi canasta básica del mes me va a costar 1.500, mi salario se tiene que poner a tope con mi canasta básica, ¿no? No estoy hablando de mi consumo generalizado, sino estoy hablando de mi canasta básica. Eso quiere decir que si mi salario aumenta, mi canasta básica tiene que aumentar, ¿no? Entonces se juegan al gana-gana, los precios empiezan a subir, nosotros tenemos que tener más liquidez de dinero y por ende se hace una gana-gana, ¿no? Y por eso que la inflación aumenta, los precios aumentan, los salarios aumentan, todo empieza a aumentar y se descontrola, ¿no? Siguiente, por favor. No, un momento. Medidas de oferta. Aumentar la producción y mejorar la eficiencia para reducir los costos de producción. Siguiente, por favor. Estanflación. A ver, la estanflación es un término económico que combina las palabras estancamiento e inflación. Esto se refiere a una situación económica en la que coexistan altos niveles de inflación y de estancamiento económico. O sea, de que ambos tienen que tener un tipo de relación, pero en este caso la estanflación vendría a ser la consecuencia de la inflación, ¿no? Esto significa que los precios de los bienes y servicios están aumentando rápidamente mientras que el crecimiento económico se mantiene bajo e incluso negativo. Este fenómeno es especialmente
problemático porque las políticas económicas tradicionales que se usan para combatir la inflación pueden agravar el estancamiento, ¿no? La estanflación puede ser causada por diversos factores, como shocks en la oferta o como un aumento repentino en los precios de las materias primas. Como tenemos que entender, la mayoría de países está sujeto a lo que es el oro, la plata, y estos sirven como reservas de cada país. Esto quiere decir que estas son estos son como los pilares que mantienen de que el dinero no se devalúe. Es por eso que estos minerales, no solamente minerales, sino también el petróleo, son el principal ingreso de dinero y por el cual el dinero no se devalúa en este país, ¿no? Un ejemplo histórico notable de esta inflación ocurrió en la década de los años 70, ¿no? Cuando el aumento de los precios del petróleo provocó un periodo de alta inflación y bajo crecimiento en muchos países, ¿no? Esto se ha reflejado en Venezuela, ¿no? Venezuela, por ejemplo, depende del petróleo y por ende, Venezuela tiene lo que es una relación entre inflación y estanflación, ¿no? Estos dos, fenómenos es lo que hace de que el país tenga liquidez, pero tenga un bajo crecimiento económico, ¿no? Ahí podemos ver la relación. Ok, en resumen, para resumir, la estanflación es una condición económica muy desafiante que combina la inflación y el alto crecimiento del crecimiento económico, pero es un crecimiento económico estancado. O sea, es una falsa promesa, ¿no? Es como decir que este país tiene demasiado dinero, tiene mucho dinero, pero en su crecimiento económico no se ve reflejado, ¿no? Eso quiere decir que es una falsa promesa, es un engaño, es una mentira. A esto quiere ver reflejado la estanflación, ¿no? Y esto más que todo tiene que ver con un manejo político, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, la recesión. Voy a hablar un poquito de recesión, que es un término económico que a menudo escuchamos en las noticias, ¿no? Dice, el país está en recesión, tal economía está en recesión, ¿no? Pero es un poco complejo de entender. Para comenzar, es importante definir qué es exactamente la recesión. En términos simples, una recesión es una disminución significativa en la actividad económica de un país durante un periodo, pero prolongado, ¿no? O sea, en una economía existe lo que es el corto plazo y el largo plazo. En este caso, la recesión es a largo plazo, ¿no? Ah, ok. Este concepto suele medirse en términos de Producto Interno Bruto, ¿no? PBI. El PBI es como se mide el crecimiento de un país, ¿no? Es el valor total de todos los bienes y servicios producidos durante un país, ¿no? Si bien el PBI disminuye durante 2 trimestres consecutivos o más, esto se considera que el país está en recesión, ¿no? O sea, la principal medida de la recesión va a ser el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿no? Las recesiones pueden ser causadas por diferentes factores o diversos factores, ¿no? Entre ellos incluye una caída en el gasto del consumidor. Esto es un poco extraño porque diríamos, ¿por qué el consumidor deja de consumir en su país? También puede ser una disminución en la inversión empresarial. ¿Por qué el consumidor no consume, no gasta? ¿Por qué? Fácilmente porque no tiene dinero. En pocas palabras, el consumidor no tiene dinero y por ende el gobierno entra en recesión. Estos factores pueden reducir la demanda de bienes y servicios, ¿no? Lo que lleva a las empresas a reducir su producción y en consecuencia a despedir empleados. Claro, ¿no? La lógica es que si yo como consumidor no tengo dinero, las empresas no van a vender, ¿no? O sea, la oferta va a disminuir, la oferta va a caer. Y si las empresas no venden, entonces las empresas van a dejar de producir lo que producían antes, ¿no? Porque no le están comprando, o sea, la empresa va a estar en pérdida. Y por ende, si la empresa deja de producir lo que generalmente producía de acuerdo a su tabla en la contabilidad, si tal empresa tiene un monto o tope de producción y al siguiente trimestre
disminuye este tope de producción, tiene que reducir el personal, porque ya esta empresa está en pérdida. Y la empresa tiene beneficios brutos, ¿no? Beneficios reales. ¿Qué quiere decir beneficios reales? Que la empresa nunca va a buscar perder. A la empresa no le importa si es que despide a fulano o a sultano, ¿no? La empresa siempre va a ver por su beneficio propio, ¿no? Y por ende, si es que las personas no están consumiendo, lo único que va a hacer es reducir el personal. Y si reduce el personal de las empresas, esto va a aumentar el desempleo. Entonces, en esta recesión, en esta economía de recesión, tenemos entendido que disminuye el consumo, disminuye la producción, disminuye, no, aumenta, mejor dicho, aumenta el desempleo y por ende es una contradicción a la estanflación, ¿no? Entonces, en esta recesión es crucial entender que no es un evento aislado, ¿no? Por parte de los ciclos económicos naturales en el país, ¿no? En el cual la economía pasa por periodos de expansión y contracción. Ok. Eh, bueno, en conclusión, la recesión es un fenómeno económico complejo, es muy complejo, que